El sonido de aquella bofetada resonó en todo el restaurante. Maite Acevedo sintió cómo el tiempo se detenía mientras su mejilla ardía y su mano, por instinto, protegía su vientre de 5 meses. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero se negó a derramarlas. No le daría ese placer a Javier Montero, el hombre que una vez juró amarla hasta que la muerte los separara. «Eres patética», escupió él con una voz gélida que Maite no reconocía. «¿Crees que no sé que me has estado engañando? ¿Que ese bastardo que llevas dentro podría no ser mío?» Valentina Suárez, con su vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, soltó una carcajada cruel mientras se aferraba al brazo de Javier como un trofeo recién adquirido. Sus uñas perfectamente manicuradas brillaban bajo las luces tenues del lugar, como garras listas para destrozar lo que quedaba del corazón de Maite. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte ahora mismo, dar like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias que te dejarán sin aliento. «Señor, esto es inadmisible», intervino el gerente, acercándose con urgencia. Los murmullos indignados de los otros comensales crecían como una ola amenazante. Una señora de edad avanzada se levantó furiosa de su mesa. «¿Cómo se atreve a golpear a una mujer embarazada? Alguien llame a la policía». Entre el público horrorizado, unos ojos intensos observaban cada detalle. Mateo Elizondo apretaba su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se habían tornado blancos. 7 años atrás había sido el padrino en la boda de su mejor amigo Javier. Ahora, el secreto que compartía con Maite pesaba en su alma como una losa de mármol. «No necesito que nadie me defienda», dijo Maite con una voz sorprendentemente firme, mientras se erguía con dignidad. La marca roja en su rostro contrastaba con la palidez de su piel. «Que todos sean testigos de quién eres realmente, Javier Montero». La mirada desafiante de Maite descolocó a Javier por un segundo. Algo en sus ojos color miel le hizo dudar, como si ella supiera algo que él desconocía, algo que podría destruirlo. «Vámonos, cariño. Esta patética escena me está arruinando la noche», ronroneó Valentina, deslizando su mano por el pecho de Javier. El hombre asintió, lanzando una última mirada despectiva a la que pronto sería su exesposa. Lo que ninguno de los dos sabía es que aquel golpe, aquella humillación pública, había sellado sus destinos. El universo tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias, y el karma, paciente y preciso como un relojero, ya había comenzado a mover sus engranajes. Para Javier Montero, el tiempo de rendir cuentas estaba a punto de comenzar, y sería mucho más devastador de lo que jamás hubiera podido imaginar. 3 días después de la humillación pública, Maite observaba en silencio cómo el cerrojo de su apartamento era cambiado. Javier no había regresado a casa, pero sus abogados ya habían enviado los papeles del divorcio junto con una oferta económica que parecía generosa, pero que escondía una trampa: renunciar a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio de Javier Montero, heredero de una de las familias más influyentes de la ciudad. «¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?», preguntó Dolores, su madre, quien había llegado al amanecer tras enterarse de lo sucedido por los videos que circulaban en redes sociales. La imagen de Javier golpeando a Maite se había convertido en tendencia, desatando una tormenta que amenazaba la reputación del prestigioso bufete de abogados, donde él era socio principal. «No estoy sola, mamá», respondió Maite acariciando su vientre. «Además, tengo que aprender a defenderme por mí misma. Demasiado tiempo dependiendo de alguien que solo me utilizaba como un trofeo en su estantería. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte ahora mismo, dar like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas historias que reflejan la realidad de tantas mujeres». El timbre sonó, y Mateo Elizondo apareció en el umbral con una carpeta bajo el brazo y ojeras que delataban noches sin sueño. Sus miradas se encontraron, cargadas de culpa, miedo y algo más profundo que ambos se habían negado durante años. «Tenemos que hablar», dijo él, cerrando la puerta tras saludar brevemente a Dolores. «Los resultados están aquí». Maite sintió que le faltaba el aire. Hacía 6 meses, durante una crisis matrimonial, había encontrado consuelo en los brazos de Mateo, el antiguo mejor amigo de su esposo. Una noche que debía haber quedado sepultada en el pasado,
pero cuyas consecuencias crecían ahora en su vientre. —¿Es? —preguntó ella, incapaz de terminar la frase. —Sí —confirmó Mateo con voz tensa—. El ADN no deja lugar a dudas. El bebé es mío. Lo que ninguno de los dos sabía era que Sebastián Rivero, investigador privado contratado por Javier, fotografiaba la escena desde un coche estacionado al otro lado de la calle. La sospecha que Javier había lanzado como una acusación cruel en el restaurante se basaba en información que llevaba meses recopilando. En su despacho de cristal y acero, Javier sonreía mientras firmaba nuevos poderes para sus abogados. La empresa farmacéutica que quería comprar las acciones de Maite en una prometedora startup médica, heredadas de su padre, pronto cerraría el trato, y él se aseguraría de quedarse con la mayor parte. —¿Viste las acciones esta mañana? —preguntó Valentina, entrando sin llamar, deslizándose como una serpiente en terreno conocido. Han subido un 15% desde que anunciaron los resultados preliminares del nuevo tratamiento. Maite ni siquiera sabe lo que tiene entre manos, respondió Javier con desdén. Su padre siempre la vio como una simple enfermera. Nunca le explicó el verdadero valor de esas acciones. Para cuando se dé cuenta, ya será tarde. Lo que Javier no podía imaginar es que en el escritorio de Mateo Elizondo, director médico del proyecto y custodio del secreto que Maite desconocía, descansaba la clave que no solo haría justicia, sino que cambiaría para siempre el equilibrio de poder entre ellos. El karma, paciente y meticuloso, estaba tejiendo una red de la que Javier no podría escapar. Mientras Maite lucha por recuperar su dignidad, tú también puedes dar un paso hacia una vida más saludable. Descubre en el enlace fijado abajo los productos de dieta keto y cuidado de la piel que han cambiado la vida de miles de personas. Haz clic ahora y aprovecha el descuento exclusivo para nuestros espectadores. Tu bienestar también merece una oportunidad. El resplandor azulado del monitor iluminaba el rostro de Maite mientras revisaba por tercera vez los documentos que Mateo había dejado sobre su escritorio. Después de 2 semanas de insomnio y náuseas, que no tenían nada que ver con su embarazo, finalmente entendía la magnitud de lo que tenía entre manos. «Es imposible», murmuró, pasando sus dedos temblorosos por las páginas del informe confidencial. «Mi padre nunca mencionó que su investigación había llegado tan lejos. El tratamiento revolucionario para el Alzheimer que su difunto padre había desarrollado en secreto durante años estaba a punto de recibir la aprobación final. Las acciones que ella poseía, esas mismas que Javier intentaba arrebatarle con documentos de divorcio engañosos, valían ahora una fortuna incalculable. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, no olvides suscribirte ahora mismo, dar like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite crear más contenido que te dejará sin aliento. Tu padre quería protegerte», explicó Mateo, sentándose junto a ella. «Sabía que había gente poderosa detrás de su investigación. Por eso puso las acciones a tu nombre, pero nunca te reveló su verdadero potencial». El sonido estridente del teléfono interrumpió la conversación. Era Elena Mendoza, la asistente personal de Javier durante 8 años, y quien, sorprendentemente, había contactado a Maite pidiendo reunirse urgentemente. «Lo tengo todo», dijo Elena con voz temblorosa al otro lado de la línea. «Correos, grabaciones, pruebas de cómo han estado manipulando las valoraciones de la empresa para que vendas barato. Javier y los ejecutivos de Pharmatech han estado planeando esto durante años, desde antes que tu padre falleciera. Incluso creo que tu padre no murió por causas naturales». Maite sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las implicaciones eran demasiado terribles para procesarlas de golpe. Si lo que Elena decía era cierto, significaba que Javier no solo la había traicionado como esposo, sino que podría estar implicado en la muerte de su padre. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Maite, la desconfianza mezclándose con la esperanza. «Porque vi cómo te golpeó», respondió Elena con voz quebrada. «Llevo años siendo cómplice silenciosa de sus mentiras, pero eso, ver cómo te trataba mientras llevabas a su hijo, o lo que él creía que era su hijo, no pude soportarlo más». Esa misma noche, mientras una tormenta azotaba la ciudad, Maite, Mateo y Elena se reunieron en una cafetería discreta. Sobre la mesa, una memoria USB contenía suficiente información para hundir no solo a Javier, sino a toda la cúpula directiva de Pharmatech.
Si hacemos esto no hay vuelta atrás, advirtió Mateo, tomando la mano de Maite con fuerza. Vendrán con todo lo que tienen. Maite miró hacia la ventana, observando las gotas de lluvia que se estrellaban contra el cristal. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer distinta a la que había sido 3 semanas atrás. Ya no era la esposa sumisa y confiada. En sus ojos brillaba ahora una determinación feroz. Mi padre dedicó su vida a encontrar una cura para salvar a otros, dijo finalmente. No permitiré que su legado se convierta en una herramienta de enriquecimiento para hombres sin escrúpulos. Lo que ninguno de los 3 sabía era que en ese preciso momento, Valentina Suárez, impulsada por la codicia y el miedo a perder el estilo de vida que Javier le había prometido, hackeaba el correo electrónico de su amante. Las revelaciones que encontraría cambiarían el rumbo de esta historia, desencadenando una reacción en cadena que ni el propio Javier, con todo su poder y dinero, podría detener. La sala de conferencias del hospital universitario estaba abarrotada de periodistas. Habían pasado 2 meses desde aquella noche lluviosa en la cafetería, y Maite, con su vientre de 7 meses, se erguía con dignidad frente a los micrófonos. A su lado, Mateo sostenía carpetas con evidencia irrefutable de la manipulación de datos científicos por parte de Pharmatech. El tratamiento desarrollado por mi padre no se convertirá en un producto de lujo accesible solo para privilegiados, declaró Maite con voz firme. Su visión siempre fue que llegara a todos los pacientes de Alzheimer, independientemente de su condición económica. La rueda de prensa había causado un terremoto en el mercado financiero. Las acciones de Pharmatech se desplomaban mientras las de la startup fundada por el padre de Maite se disparaban. Los inversionistas éticos hacían fila para apoyar el proyecto bajo las nuevas condiciones de licencia abierta que Maite y Mateo habían establecido. Si esta historia te está inspirando, no olvides suscribirte ahora mismo, dar like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias de superación y justicia. ¿Es cierto que ha presentado una demanda contra su exesposo por apropiación indebida de información confidencial?, preguntó una periodista en primera fila. Los asuntos legales siguen su curso, respondió Maite con serenidad. Mi prioridad ahora es honrar el legado de mi padre y asegurar que su descubrimiento beneficie a quienes realmente lo necesitan. Lo que Maite no mencionó fue la devastadora evidencia que Elena había proporcionado, documentos que vinculaban a Javier con ejecutivos de Pharmatech en los días previos a la muerte de su padre. La investigación policial avanzaba en silencio, reconstruyendo cada pieza del puzzle. Mientras tanto, el imperio de Javier se desmoronaba. El prestigioso bufete de abogados le había pedido su renuncia tras la filtración de correos donde discutía estrategias para manipular los documentos del divorcio. Sus socios comerciales lo evitaban, y las invitaciones a eventos sociales habían cesado abruptamente. Valentina, aterrorizada por lo que había descubierto en los correos de Javier, había desaparecido una madrugada llevándose consigo documentos comprometedores que planeaba usar como seguro de vida. Sin embargo, la angustia de saberse cómplice involuntaria en algo mucho más oscuro que una simple infidelidad la consumía por dentro. No esperaba que fueras tan fuerte, confesó Dolores a su hija, mientras preparaban juntas la habitación del bebé. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Maite acarició las paredes recién pintadas de azul celeste. Hubo días en que creí que no lo lograría, mamá. Días en que el dolor me aplastaba hasta dejarme sin aliento. ¿Y qué te hizo continuar?, preguntó Dolores, doblando cuidadosamente diminutas prendas. La verdad, respondió Maite después de un momento de reflexión. Descubrir la verdad sobre mi matrimonio fue desgarrador, pero también liberador. Ya no vivo en una mentira. Esa noche, mientras Maite dormía por fin tranquila por primera vez en meses, Javier Montero enfrentaba su peor pesadilla. La policía llamaba a su puerta con una orden de arresto. Las evidencias aportadas por Elena y los documentos que Valentina había enviado anónimamente a la fiscalía habían sido suficientes para formular cargos graves contra él. Lo que Javier nunca entendió fue que su mayor error no había sido traicionar a Maite, ni siquiera intentar robarle su herencia. Su error fatal había sido creer que el poder y el dinero lo protegerían de las consecuencias de sus acciones. El karma, paciente como siempre, había esperado el momento perfecto para cobrar su deuda. La sala del tribunal guardó un silencio sepulcral,
cuando Maite Acevedo entró con paso firme. Su bebé, Adrián, nacido 3 semanas atrás, dormía plácidamente en brazos de Dolores. Javier Montero, con un traje arrugado y profundas ojeras, apenas levantó la mirada cuando su exesposa pasó junto a él. «Este tribunal llama a declarar a la señora Valentina Suárez», anunció el juez. «Si esta historia te está impactando tanto como a miles de espectadores, no olvides suscribirte ahora mismo, dar like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias». Un murmullo recorrió la sala cuando Valentina entró. Ya no era la mujer arrogante del restaurante. Pálida y visiblemente nerviosa, evitó mirar a Javier mientras tomaba asiento. «Señora Suárez, ¿está usted aquí voluntariamente para testificar contra el señor Montero?», preguntó el fiscal. «Sí», respondió con voz apenas audible. Durante la siguiente hora, Valentina desenredó la compleja red de manipulaciones que Javier había tejido. Describió cómo había escuchado la conversación donde Javier y los ejecutivos de Pharmatech discutían el problema Acevedo semanas antes de la muerte del científico. Dijo que se encargaría personalmente, testificó Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas, que sabía cómo hacer que pareciera natural debido a su condición cardíaca. Javier se levantó furioso, pero el juez ordenó silencio inmediatamente. Cuando fue el turno de Maite para testificar, narró con voz clara cómo había descubierto, pieza por pieza, el plan para apropiarse de la investigación de su padre. «La tarde que me golpeó en aquel restaurante, frente a todos», dijo mirando directamente a Javier, «creí que era el peor día de mi vida. Ahora sé que fue el primero de mi libertad». El momento culminante llegó cuando el fiscal presentó el informe forense que confirmaba que el doctor Acevedo había sido envenenado lentamente. Las pruebas toxicológicas realizadas tras la exhumación no dejaban lugar a dudas. Javier Montero se derrumbaba ante los ojos de todos cuando el juez anunció que quedaba detenido sin derecho a fianza. Al salir del tribunal, rodeada de periodistas, Maite se detuvo junto a Mateo, quien sostenía al pequeño Adrián. La imagen de la nueva familia se convirtió en el símbolo de una victoria que trascendía lo personal. «¿Qué siente ahora que se ha hecho justicia?», preguntó una reportera. «La justicia no me devolverá a mi padre», respondió Maite, «pero su legado vivirá a través de los pacientes que ahora podrán beneficiarse de su tratamiento. Y mi hijo crecerá sabiendo que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino». Mientras las cámaras captaban ese momento, Valentina observaba desde lejos. El karma había cumplido su promesa. La mano que una vez golpeó a una mujer embarazada ahora llevaba esposas que no se abrirían en muchos años. 6 meses después del juicio que conmocionó a la sociedad, Maite contemplaba el amanecer desde la terraza de su nueva casa. El pequeño Adrián, ahora con 9 meses, dormía plácidamente después de su alimentación matutina. La sentencia contra Javier Montero había sido ejemplar. 30 años de prisión por conspiración, fraude corporativo y homicidio en segundo grado. «El café se enfría», dijo Mateo, acercándose con 2 tazas humeantes. La alianza en su dedo izquierdo brillaba con la luz del sol naciente. Se habían casado en una ceremonia íntima 2 meses atrás, con Adrián como protagonista inesperado cuando comenzó a gatear hacia ellos en medio de los votos. «A veces todavía me cuesta creerlo», confesó Maite, aceptando la taza. «Cómo algo tan doloroso pudo transformarse en esta vida que ahora tenemos. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides suscribirte ahora mismo, dar like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo es el motor que impulsa estas historias de superación». La Fundación Acevedo, creada en memoria de su padre, había revolucionado el acceso a tratamientos para enfermedades neurodegenerativas. El modelo de licencias abiertas que Maite y Mateo habían implementado permitía que laboratorios de todo el mundo produjeran el medicamento a costos accesibles. Miles de familias veían ahora una esperanza donde antes solo había resignación. Llegó otra carta de Valentina, mencionó Mateo, sentándose junto a ella. Su testimonio redujo su condena a 3 años. Parece sinceramente arrepentida. Maite asintió pensativa. El perdón era un camino largo que apenas comenzaba a recorrer. Quizás algún día pueda hablar con ella. No ahora, pero algún día. Elena Mendoza, quien había sido fundamental para desenmascarar la conspiración, dirigía ahora el Departamento de Ética Corporativa de la Fundación.
Su valentía para enfrentar a un sistema corrupto había inspirado a otros informantes a denunciar prácticas similares en la industria farmacéutica. Dolores apareció en la terraza con el monitor de bebé en la mano. «Creo que alguien está despertando», anunció con la sonrisa orgullosa que solo las abuelas saben exhibir. Mientras Maite se levantaba para atender a su hijo, recordó aquella humillante tarde en el restaurante, la bofetada que había marcado el fin de una vida de engaños y el comienzo de una existencia auténtica. La mano de Javier en su rostro, que entonces pareció destruirla, había sido en realidad la chispa que encendió su renacimiento. En su celda, Javier Montero recibía la noticia de que su último recurso de apelación había sido denegado. La fotografía de Maite, Mateo y Adrián en la portada de una revista económica bajo el titular «La revolución ética en la industria farmacéutica» parecía mirarlo con una justicia poética que ningún tribunal hubiera podido diseñar. «¿Tu padre estaría tan orgulloso?», dijo Mateo cuando Maite regresó con Adrián en brazos. «No solo por la fundación, sino por la mujer en que te has convertido». Maite besó la frente de su hijo mientras el sol iluminaba por completo el horizonte. «Le enseñaremos que la verdadera fuerza no está en el poder sobre otros, sino en la capacidad de levantarse cuando el mundo entero parece derrumbarse». El karma, ese juez invisible que no conoce plazos de prescripción, había completado su ciclo. La mano que una vez golpeó con desprecio, ahora pagaba su deuda, mientras la mejilla que recibió aquel golpe resplandecía bajo la luz de una nueva vida construida sobre la verdad y la justicia. El patio de la escuela resplandecía bajo el sol primaveral, mientras Adrián, ahora con 5 años, corría hacia Maite con un dibujo en la mano. Sus ojos, idénticos a los de Mateo, brillaban con esa mezcla de orgullo e impaciencia tan característica de la infancia. «¡Mami, mira! La maestra nos pidió dibujar a nuestra familia», exclamó, extendiendo el papel colorido donde figuras sonrientes se tomaban de las manos bajo un sol radiante. Maite se agachó para abrazarlo, sintiendo esa oleada de amor que nunca dejaba de sorprenderla por su intensidad. «Es precioso, mi amor. ¿Me explicas quiénes son todos? Este eres tú, este es papá, esta es la abuela Dolores, este soy yo, y esta», señaló una figura más pequeña, «es mi hermanita que viene en camino». Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte ahora mismo, dar like y comentar de qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo estas historias que inspiran y emocionan. La mano de Maite descansó instintivamente sobre su vientre de 4 meses. La noticia del embarazo había llegado como una bendición inesperada, completando la felicidad de una familia construida sobre las cenizas de un pasado doloroso. La Fundación Acevedo se había convertido en un referente mundial de ética farmacéutica. El tratamiento desarrollado por su padre alcanzaba ya a más de 2 millones de pacientes en todo el mundo, y las becas de investigación que otorgaban anualmente habían impulsado avances significativos en otras enfermedades neurodegenerativas. «¿Iremos a visitar al abuelo este fin de semana?», preguntó Adrián mientras caminaban hacia el auto donde Mateo los esperaba. «Sí, cariño. Llevaremos flores a su tumba y le contaremos todas las novedades», respondió Maite con una sonrisa serena. Estas visitas mensuales se habían convertido en un ritual familiar, una forma de mantener viva la memoria del hombre cuyo legado había transformado tantas vidas. La noticia había llegado 3 semanas atrás. Javier Montero había fallecido en prisión debido a complicaciones cardíacas. Maite había recibido la información con una extraña sensación de vacío, como si cerrara definitivamente un libro cuyas páginas ya no necesitaba releer. «Mami, ¿es cierto que antes estabas casada con otro señor?», preguntó Adrián de repente, con esa franqueza desconcertante propia de los niños. Valentina, quien tras cumplir su condena se había convertido en activista por los derechos de las mujeres maltratadas, había aparecido recientemente en un documental contando su historia. Maite intercambió una mirada con Mateo, quien asintió suavemente desde el volante. Habían acordado que, cuando llegara el momento, responderían con honestidad adaptada a la edad del niño. «Sí, Adrián. Antes de conocer a papá estuve casada con otra persona que no me trataba bien», respondió con calma. «Pero esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó a valorar lo que realmente importa, y me llevó hasta donde estoy ahora».
con ustedes. Adrián pareció reflexionar profundamente sobre estas palabras antes de sonreír. Entonces fue algo bueno, ¿no? Porque si no, yo no estaría aquí. Maite sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos mientras abrazaba a su hijo. La sabiduría simple de un niño había resumido perfectamente lo que ella había tardado años en comprender, que a veces las heridas más profundas son el origen de nuestras mayores bendiciones. Aquella bofetada en un restaurante, la humillación pública, el dolor de la traición, todo había sido transmutado por el tiempo y la resiliencia en esta vida plena que ahora disfrutaba. La mano que una vez la golpeó había, sin quererlo, abierto la puerta a un destino mucho más luminoso del que jamás hubiera imaginado. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y adquirir los productos en nuestros comentarios fijados. Cada compra ayuda a que este canal siga trayéndote estas historias que tocan el corazón. Tu apoyo lo hace posible.